¿Estamos presenciando el umbral de una ruptura histórica y posiblemente irreparable en Europa del Este? Las más recientes declaraciones del liderazgo ruso han hecho saltar todas las alarmas, tanto en la región como en el resto del mundo. Altos mandos de Moscú advierten sin rodeos. Si la diplomacia fracasa, Rusia está dispuesta a una confrontación directa, incluso si eso implica medir fuerzas con la OTAN. No son simples amenazas. Es una demostración de preparación absoluta para el conflicto. En comunicados recientes, funcionarios rusos identifican abiertamente a Odesa y Nikolaev como territorios históricamente rusos. Subrayan que estos espacios son esenciales para su visión estratégica del Mar Negro y, por tanto, no están sujetos a negociación alguna. El mensaje es inequívoco. Si se agotan las opciones diplomáticas, Rusia tomará medidas militares decisivas para proteger sus intereses y, sobre todo, a la población rusoparlante de esos territorios. Esta amenaza de escalada militar no solo transformaría el tablero ucraniano, sino que podría arrastrar a Europa del Este, implicando a potencias globales. La posibilidad de una guerra total y el derrumbe de la estabilidad para decenas de millones de personas pende ahora de un hilo. Estamos ante la antesala de un conflicto de dimensiones históricas, donde el destino económico, político y humano de toda la región está en juego. Para comprender plenamente lo que se arriesga, es necesario analizar el contexto y las causas que nos han llevado a este punto de máxima tensión. Exploraremos los factores clave que han alimentado esta crisis y las decisiones estratégicas que han puesto a la región al borde del abismo. El Mar Negro no es solo una frontera geográfica, es el corazón palpitante de la economía, la cultura y la seguridad regional. Para Ucrania, sus ciudades sureñas como Odesa y Nikolaev no son simples puntos en el mapa. Son arterias vitales para la exportación agrícola y la supervivencia económica nacional. Desde estos puertos fluye la mayor parte de los alimentos y productos que sostienen tanto a Ucrania como a mercados internacionales. Cada barco que sale de sus muelles es un recordatorio de la importancia estratégica de esta región, convertida hoy en objetivo de primer orden. Pero el valor del sur ucraniano trasciende lo meramente económico. Para el Kremlin, esta zona está impregnada de profundas raíces históricas y culturales, lazos que Moscú invoca repetidamente como justificación para intervenir o influir. Argumentan que estos territorios, con su importante población rusoparlante, han estado históricamente ligados a Rusia. Para comprender la magnitud de estos argumentos, basta recordar episodios históricos similares en otras regiones del mundo. Por ejemplo, la anexión de Crimea en el año 2014 fue defendida por Moscú bajo premisas parecidas. La protección de minorías y la recuperación de lo que consideraban tierras históricamente rusas. Este patrón se ha repetido en otros lugares, como en Osetia del Sur y Abjasia, regiones separatistas de Georgia, que recibieron apoyo ruso argumentando afinidad étnica y cultural. Mientras tanto, la presencia militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Mar Negro crece de forma constante. Ejercicios navales, despliegues de tropas y envíos de armamento alimentan la percepción rusa de una amenaza directa. Moscú denuncia cada movimiento occidental como una provocación, mientras que Ucrania y sus aliados insisten en que solo buscan defender la integridad territorial ucraniana ante una agresión rusa cada vez más intensa. Un ejemplo concreto de esta escalada militar es el ejercicio Sea Breeze, que cada año reúne a decenas de países aliados en maniobras navales frente a las costas ucranianas. En la edición de 2023, participaron más de 30 naciones, con miles de soldados y decenas de buques realizando simulacros de defensa costera y lucha antisubmarina. Cada uno de estos ejercicios es visto por Rusia como una muestra de fuerza y un ensayo de una posible intervención. En este tablero de ajedrez, las apuestas no pueden ser más altas. Si Ucrania pierde el acceso al Mar Negro, su economía podría sufrir un golpe irreversible. Quedaría aislada de sus rutas comerciales esenciales, dependiendo de corredores terrestres inciertos, y sobre todo, perdería parte de su soberanía nacional.
el equilibrio de poder en Europa del Este cambiaría drásticamente, afectando la seguridad energética, la estabilidad política y el destino de millones de personas en la región, y mucho más allá. Para ilustrar la importancia de la costa, vale la pena recordar la situación de Serbia tras la Guerra de los Balcanes. Al perder su salida al mar Adriático, Serbia vio drásticamente reducida su capacidad de comercio internacional, encareciendo importaciones y limitando exportaciones. Hoy, Ucrania enfrenta una amenaza aún mayor, dada la escala de su economía agrícola y el peso de sus exportaciones de grano en la seguridad alimentaria global. La tensión crece. Cada decisión pesa como una losa sobre el futuro de Europa. Pero tras comprender la importancia estratégica y simbólica de esta región, surge la pregunta inevitable: ¿cómo se vive y se resiste el conflicto en el sur de Ucrania, entre bombardeos, miedo y la esperanza de que aún no todo está perdido? La vida cotidiana en el sur de Ucrania se ha transformado radicalmente. Explorar cómo las personas enfrentan el miedo y la incertidumbre revela el auténtico costo humano de esta crisis. La guerra no se libra solo en mapas y despachos, se siente en hogares arrasados, familias separadas y ciudades convertidas en escombros. En el sur de Ucrania, la tensión alcanza un punto crítico que resuena en cada rincón de Odessa y Nikolaev. Las fuerzas rusas han redoblado sus ataques sistemáticos contra infraestructuras esenciales. Día tras día, puertos, plantas eléctricas y rutas logísticas se convierten en blancos, paralizando no solo al ejército ucraniano, sino también la vida cotidiana de millones de civiles. Las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Barrios enteros quedan sin electricidad durante semanas, sumidos en una oscuridad que convierte la noche en un enemigo más. El acceso al agua potable y los servicios básicos, como calefacción y transporte, se interrumpe sin aviso, empujando a la población hacia la desesperación. En los hospitales, generadores exhaustos apenas logran mantener en funcionamiento los equipos médicos más vitales. Las autoridades locales remiendan lo que pueden, pero cada jornada los recursos se agotan y el tiempo juega en contra. Las promesas de ayuda internacional llegan tarde y solo cubren una mínima parte de las necesidades urgentes. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una tormenta interna. La moral de las tropas se derrumba. Aumenta el agotamiento, se multiplican los casos de deserción, y la falta crónica de armas y suministros deteriora la disciplina. La presión constante del frente y la incertidumbre minan la capacidad de respuesta militar. En las trincheras, soldados exhaustos luchan por coordinarse y resistir. El miedo y la confusión se propagan entre las filas, mientras la pérdida de camaradas erosiona la unidad. Los mandos intentan mantener el control, pero cada día la tarea se vuelve más cuesta arriba. La crisis humanitaria escala sin tregua. Más de 5 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, desplazándose entre ciudades o cruzando fronteras en busca de refugio. Los centros de evacuados están desbordados. Los suministros de comida y medicinas apenas alcanzan para cubrir lo imprescindible. Para ponerlo en perspectiva, durante la Segunda Guerra Mundial, la evacuación de civiles en ciudades sitiadas como Leningrado fue una operación titánica, con millones de personas soportando penurias extremas. Hoy, aunque los medios de transporte y la asistencia internacional han avanzado, la magnitud del desplazamiento en Ucrania supera cualquier crisis reciente en Europa. En hospitales saturados, médicos y enfermeros trabajan turnos interminables, enfrentando la escasez de medicamentos, apagones frecuentes y la llegada incesante de heridos. El sistema sanitario, sin apoyo suficiente, se tambalea al borde del colapso. Las organizaciones internacionales advierten: la ayuda enviada es insuficiente frente a la magnitud de la catástrofe. Cada día sin solución multiplica el sufrimiento de los civiles, que soportan la carga de un conflicto que parece no tener final. El tiempo y los recursos se evaporan. No solo está en juego la defensa de un territorio o la estabilidad de una región. Se trata de la vida y el futuro de millones de personas, colgando de un hilo cada vez más delgado. La historia no recordará únicamente a los líderes y sus estrategias,
sino a quienes perdieron todo en el camino. Pero ¿qué ocurrirá si los ataques y la presión internacional siguen aumentando sin control? Mientras la situación se agrava, nuevas decisiones podrían empujar a la región hacia un punto de no retorno. Los próximos movimientos de ambos bandos definirán el destino inmediato de Ucrania y de toda Europa del Este. ¿Cómo sería Ucrania sin un solo puerto, sin comercio ni salida al mar? Imagina un país aislado, desconectado de los grandes mercados internacionales, sin acceso directo al Mar Negro. Así dibujan muchos expertos el futuro si Ucrania pierde para siempre el control de Odessa, Mykolaiv y toda su costa sur. Esta pérdida sería mucho más que un simple cambio en el mapa. Significaría un golpe casi mortal para la economía ucraniana. Sin sus puertos, el país dejaría de exportar millones de toneladas de grano, minerales y productos industriales. Ucrania dependería únicamente de rutas terrestres, mucho más caras y limitadas, cruzando fronteras saturadas y siempre expuesta a bloqueos o presiones geopolíticas de sus vecinos. En menos de un año, la economía podría caer en una recesión profunda. Para ejemplificar, recordemos el bloqueo a Cuba durante la crisis de los misiles en 1962. El cierre de rutas marítimas supuso un ahogo económico que llevó al país a buscar alternativas desesperadas. Ucrania, enfrentando una situación similar, se vería obligada a depender de corredores humanitarios y de la buena voluntad de países vecinos, una posición extremadamente vulnerable. Europa tampoco quedaría a salvo de este desastre. Las sanciones a Rusia, la ruptura de viejas rutas comerciales y la escasez de energía ya están provocando una inflación que no se había visto en varias décadas. El descontento social crece. Familias enteras luchan por pagar la luz y el gas, industrias frenan su producción y los gobiernos enfrentan protestas e inestabilidad política cada vez mayores. En Alemania, por ejemplo, el invierno de 2022 fue uno de los más duros para muchas familias desde la reunificación. Los precios del gas natural se triplicaron en cuestión de meses, obligando a miles de hogares a reducir el consumo de calefacción. Las protestas en Berlín y otras ciudades pusieron de relieve la fragilidad de la seguridad energética europea ante los shocks externos. Pero la amenaza más grave aún no se ha desatado. Cada día que la guerra se prolonga y la escalada militar continúa, crece el riesgo de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Maniobras militares, ejercicios de tropas y el movimiento constante de armamento en la región aumentan el temor a un error, a un incidente que pueda cambiar para siempre la historia de Europa. En este tablero geopolítico, lo que está en juego es el porvenir de millones de personas. Si no se logra una solución negociada, Ucrania podría enfrentar décadas de recesión y migración masiva. Europa perdería estabilidad y seguridad energética. Y el mundo entero quedaría mucho más cerca de un choque entre grandes potencias, con consecuencias imposibles de prever. ¿Existe alguna alternativa antes de que el daño sea irreversible? Mientras los líderes del mundo buscan salidas, la presión aumenta en todos los frentes. El reloj avanza, y cada decisión puede ser crucial. Si la guerra solo deja ruinas, ¿qué puede realmente cambiar el destino de la región? Aunque la diplomacia parece paralizada, algunos líderes europeos insisten en que las negociaciones son el único camino para frenar la destrucción. Sin embargo, hoy ambas partes se muestran inamovibles. Los analistas coinciden. Ningún acuerdo será duradero sin sacrificios auténticos y concesiones dolorosas de todos los involucrados. Prolongar la confrontación militar solo multiplica el sufrimiento humano, arrasa infraestructuras esenciales y abre heridas difíciles de cerrar. Cada día de combate aleja la posibilidad de reconciliación y deja cicatrices que costarán generaciones sanar. En este contexto, la diplomacia no depende solo de voluntades políticas, sino también de la presión internacional. Francia y Alemania han elevado sus exigencias para sentar a las partes en una mesa de diálogo, mientras países de Europa del Este exigen garantías de seguridad ante cualquier desenlace. Sin embargo, la desconfianza y los intereses cruzados convierten cada ronda de conversaciones en una lucha de posiciones, más que en un avance real hacia la paz.
Para visualizar los desafíos de la diplomacia, podemos mirar atrás al conflicto de Bosnia en los años 90. La firma de los Acuerdos de Dayton en 1995 puso fin a años de violencia, pero solo después de intensos esfuerzos diplomáticos, múltiples fracasos y una presión internacional sin precedentes. Incluso hoy, la paz es frágil y las heridas persisten, recordándonos que la reconciliación verdadera requiere tiempo, paciencia y concesiones dolorosas. Pero no todo recae en gobiernos y diplomáticos. Hoy, en pleno siglo XXI, la información se ha vuelto un frente de batalla tan decisivo como el terreno mismo. La manipulación de narrativas, la desinformación y la polarización dificultan cualquier intento de consenso y alimentan el conflicto. Por eso, recurrir a fuentes fidedignas y exigir transparencia a medios y autoridades es fundamental para desmontar el ruido y entender la compleja realidad que atraviesa la región. Un ejemplo reciente es el papel de las redes sociales en el conflicto sirio, donde la desinformación contribuyó a la prolongación de la guerra y a la confusión internacional. En Ucrania, campañas de fake news y propaganda digital buscan influir no solo en las percepciones locales, sino también en la opinión pública de Occidente, dificultando los esfuerzos por alcanzar un consenso. Mientras tanto, la sociedad civil y las organizaciones humanitarias asumen un papel cada vez más vital. No solo brindan ayuda a desplazados y víctimas, sino que también presionan a la comunidad internacional para que priorice la asistencia humanitaria y busque una mediación justa. Su voz es clave para evitar que millones de inocentes queden atrapados entre intereses geopolíticos y promesas vacías. En este tablero están en juego la reputación y legitimidad de Occidente, Rusia y los organismos internacionales, pero sobre todo la vida y el futuro de millones de personas. El mundo observa y juzga. El fracaso de la diplomacia podría traer consecuencias mucho más graves que la pérdida de territorio o influencia. El riesgo es décadas de inestabilidad y sufrimiento para toda la región. Entonces, ¿qué responsabilidad nos corresponde como ciudadanos y como comunidad global? ¿Es posible influir para que la paz y los derechos humanos no se queden en palabras huecas? Existen pasos concretos que cada persona puede dar, incluso desde la distancia. Informarse a través de medios independientes y contrastar la información es el primer paso para evitar ser manipulados. Participar en campañas de apoyo humanitario, exigir a los representantes políticos una postura activa y ética, y promover el diálogo en foros internacionales son acciones que, sumadas, ejercen presión sobre los tomadores de decisiones. Un caso relevante es el movimiento de solidaridad internacional durante la Guerra de Vietnam. Millones de ciudadanos de Estados Unidos y de otros países protestaron, escribieron cartas a sus congresistas y participaron en manifestaciones, obligando a los gobiernos a revisar sus posturas y, en última instancia, a buscar una salida negociada. Hoy, la presión ciudadana puede desempeñar un papel semejante, apoyando la paz y los derechos humanos. Mientras el conflicto sigue escalando, las próximas semanas serán determinantes. Las decisiones que se tomen ahora marcarán el curso de toda una generación. El rumbo del Mar Negro y del este de Europa permanece incierto. Hoy, el destino de esta región no depende solo de líderes o ejércitos, sino de cómo la comunidad global elige informarse y reaccionar. Ignorar el conflicto no lo borra, lo alimenta, expandiendo el sufrimiento de millones y la sombra de la desinformación. Cuando cerramos la empatía y evitamos mirar, dejamos que intereses ajenos y decisiones unilaterales marquen el destino de naciones enteras. Cada opinión pública forjada a oscuras debilita los cimientos de una paz duradera. Pero informarse y opinar con honestidad puede ejercer una presión social y política que ni los más poderosos pueden ignorar. El Mar Negro es mucho más que una frontera o un campo de batalla. Es un espejo de la interdependencia humana y una advertencia sobre los riesgos de la indiferencia. El acceso ucraniano a sus costas no es solo una cuestión militar, sino una decisión que impactará la economía, la seguridad energética y la estabilidad política de Europa del Este por generaciones. El equilibrio de poder,
El futuro de las grandes potencias y el bienestar de millones están en juego. No se trata de una simple disputa territorial, sino de la amenaza real de décadas de ruina, desplazamientos masivos y la posibilidad de un conflicto total entre naciones que poseen armas nucleares. Por eso, tu papel, nuestro papel, como ciudadanos informados, es más crucial que nunca. Reflexiona antes de compartir, cuestiona antes de opinar y, sobre todo, no aceptes el sufrimiento ajeno como algo normal. El silencio, también, toma partido. Y si el futuro de Europa del Este pende de un hilo, que ese hilo sea tejido por quienes no renuncian a la esperanza ni a la responsabilidad. Porque la historia aún está abierta, y su desenlace dependerá de la suma de millones de voluntades conscientes, informadas y solidarias. El momento de actuar es ahora.